Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cuándo es la prueba, chiquillo? ¿La tercera? Buenos días, profesor. ¿Mañana parece? Sí. Mañana es la tercera. Yo voy a dejarla preparada ya para que la puedan hacer. Bueno, a mí me operan mañana, pero da lo mismo. La dejo preparada para que la hagan en el horario que corresponde. Hoy día la hago. Voy a seguir pasando materia. ¿Y la prueba va a ser igual que la otra? Parecido, no va a ser igual. Estábamos viendo los silicatos. Los silicatos se subdividen en ferromagnesianos. Las clases todavía no terminan ya. Acuérdense que tenemos todavía tiempo, así que sigan viniendo a clase, independiente que mañana es la tercera prueba. Después de una semana de la tercera prueba viene una prueba recuperativa para aquellos que faltaron alguna prueba. Los que faltaron alguna prueba y les falta una nota, la próxima semana va a ser la prueba. O sea, si mañana es la tercera, entonces la próxima semana va a ser día 14. El 14 es la prueba recuperativa para aquellos que me deben alguna nota, ¿ya? Los silicatos se subdividen en ferromagnesianos y no ferromagnesianos. Se trata de la unión de un catión más el anión SiO4. El anión SiO4, si se dan cuenta, tiene valencia -4, por lo tanto, va a traer un catión, o sea, una molécula o un átomo con carga positiva. A ver, es -4, significa que le faltan 4 electrones. Le faltan 4 electrones, por lo tanto, es de carga positiva, va a traer un ion o una molécula negativa. Eso quise decir. Los ferromagnesianos son silicatos de hierro y magnesio oscuro y pesados. Bueno, el hierro y el magnesio son de peso atómico elevado. Entonces los ferromagnesianos son silicatos de hierro y magnesio oscuros y pesados. Sobresalen entre ellos la biotita, que es una especie de mica, ¿cierto? Una mica negra con raya blanca y laminado débil. La hornblenda de brillo vítreo, la hornblenda es un anfíbulo. Ya, bueno, yo hablaba de anfíbules y piroxenos. Uno de los anfíbules es la hornblenda de brillo vítreo, tipo de anfíbulo verde oscuro y negro. Y en el clivaje muestra ángulos agudos, la hornblenda. La augita es un tipo de piroxeno con fractura concoidea. Esos son los que le dan las tonalidades oscuras, por ejemplo, al granito y a la monzonita cuarcífera, los piroxenos y los anfíboles, o sea, minerales como la hornblenda y la augita, que es un tipo de piroxeno con fractura concoidea, de iguales colores al anterior, pero mostrando clivaje en algunos ángulos casi rectos. Los olivinos son unos minerales silicatos verdes, son tetraedros simples de estructura granular, color verde olivo y con porcentajes variables de hierro y magnesio. Entonces lo importante es entender que los silicatos se dividen en ferromagnesianos, o sea, los que incluyen los iones hierro y magnesio, y los no ferromagnesianos que no lo incluyen. Los no ferromagnesianos, por la ausencia de hierro y magnesio, son claros y menos densos. Son claros, o sea, silicatos claros y menos densos, menos pesados. Entre ellos se incluyen el cuarzo, la moscovita y los feldespatos. Cuando hablamos de feldespatos, estamos incluyendo el feldespato sódico y el feldespato potásico. También existe el feldespato cálcico, pero casi nunca lo nombro yo. Feldespato sódico ya sabemos que es la plagioclasa y el feldespato potásico la ortoclasa. Dentro de los feldespatos se encuentran las plagioclasas
una serie isomorfa que va desde la anortita, feldespato cálcico, hasta la albita, feldespato sódico. Otro feldespato es la ortoclasa, un feldespato potásico, monoclínico, ¿cierto? Pertenece al sistema monoclínico y de color rosado. Ahí al medio la encontramos. Y cuando hablamos de plagioclasas, dice que va desde la albita, que está a la izquierda, ¿cierto? Hasta el feldespato sódico. Otro feldespato es la ortoclasa, un feldespato potásico, monoclínico y de color rosado, blanco o gris. Plagioclasa significa que el mineral rompe oblicuamente y ortoclasa que rompe en ángulo recto. De ahí su nombre, ¿ya? Así como ortogonal significa que se tiende a romper en ángulo recto. Por eso los cristales son así como ustedes lo ven en el medio. Y a la derecha tenemos un cristal de cuarzo, ¿cierto? De una bella muestra de un cristal de cuarzo, ¿cierto? Transparente, significa que no tiene ningún, ¿cómo se dice? Ningún elemento ajeno al SiO2, por eso es transparente, ¿ya? El cuarzo es un tetraedro de silicio-oxígeno, SiO-4, ¿cierto? Valencia -4, por lo tanto le faltan 4 electrones con carga positiva, pero químicamente es SiO2, ¿ya? Las principales características es que es duro e incoloro o blanco grisáceo. Entre sus variedades cristalinas se encuentran el cristal de roca, que es la que está ahí viéndose, ¿cierto? La amatista, que también es cuarzo, como les dije anteriormente, pero es color lila o púrpura. El jaspe, tenemos jaspe verde, jaspe rojo, el ágata y el ónix. Todas son variedades de cuarzo, ¿ya? Pero el cuarzo limpio, digamos, puro, es como el cristal de roca que está ahí arriba. La gracia es que ese se ve, ¿cierto?, a simple vista. ¿Por qué? Porque las condiciones de presión y temperatura se mantuvieron durante un tiempo largo que permitió que creciera de esa manera, que se agruparan millones de celdas unitarias, una tras otra. La amatista, como tiene una impureza, ¿cierto?, que no recuerdo el nombre cuál es en este momento, pero hace que se vea púrpura. El jaspe, verde o rojo. El ágata y el ónix también son tipos de cuarzo. Los óxidos, estamos viendo los elementos más comunes y cómo se agrupan. Los silicatos están en primer lugar, después vienen los óxidos. Son la unión de un elemento con el oxígeno. Se caracterizan por ser menos duros que los silicatos, pero menos pesados que los sulfuros, ¿ya? O sea, menos densos. En este grupo se encuentran las principales menas betas de un mineral económicamente viable. En este grupo se encuentran las principales menas, o sea, betas o yacimientos de un metal económicamente explotable. Estamos hablando de las menas de hierro, magnesio, estaño, cromo y aluminio. Acuérdense que aquí en este paper se le dice mena al equivalente para nosotros de yacimiento. Entonces dice que los principales yacimientos de hierro son de óxidos de hierro, de magnesio, óxidos de magnesio, de estaño, óxidos de estaño, cromo y aluminio. Los prototipos son, ¿cuáles son los minerales? Casiterita, que es del estaño, corindón, que es del aluminio, cromita, del cromo, hematita, del hierro, magnetita, hierro, pirolucita y cromita, ¿ya? Tipo de espinela. Los sulfuros, unión de un elemento con azufre. Se encuentran allí las menas comercialmente más importantes de hierro, dice. Ya hay un error ahí porque la pirita no es una mina, perdón, no es una mena donde yo puedo obtener el hierro, se considera estéril de hecho. Unión de un elemento con azufre, se encuentran allí las menas comercialmente más importantes de hierro. Ya sabemos que la más importante es la magnetita y es un óxido. Pero sí podemos encontrar menas importantes de sulfuros de plata, sulfuros de cobre, que sí son altamente rentables desde el punto de vista del porcentaje de plata y cobre.
También tenemos la mena de mercurio, que es el cinabrio que está ahí a la derecha arriba, el cinabrio. ¿Ya? Es un sulfuro de mercurio y es la única mena o mineral por el cual yo puedo obtener mercurio. Tenemos también el sulfuro de zinc y plomo. Sus prototipos son pirita. Bueno, la pirita, como les decía, es un sulfuro de hierro, pero no es útil para poder extraer hierro. La galena, sí, la galena es el único mineral por el cual yo puedo obtener plomo, ¿ya? Y es un sulfuro. La esfalerita, la calcosita, marcasita y cinabrio. Y dentro de los sulfuros de cobre, ustedes saben que está la calcosina, que se lo he anotado varias veces eso. Los sulfuros de cobre más importantes, que son las menas más importantes, a su vez, minerales más importantes, de los cuales yo obtengo el cobre, es calcosina, cobalina, bornita. Esas son las menas más importantes. Pero lo que más encontramos no son esas tres que están ahí, sino calcopirita. La calcopirita es un sulfuro primario de cobre, ¿ya? Significa que como sulfuro, lo primero que se forma es la calcopirita, después se va degradando por la oxidación y se transforma en calcosina, cobalina o bornita, ¿ya? Por eso se llaman sulfuros secundarios. Entonces, es un enriquecimiento secundario que le ocurre a la calcopirita y que se puede transformar en calcosina, cobalina y bornita, ¿ya? Entonces, calcosina, cobalina y bornita son sulfuros secundarios de cobre. Calcopirita es un sulfuro primario de cobre. Son las principales menas de sulfuro de cobre. Después vienen los carbonatos. Carbonatos son la combinación de un elemento más el anión CO3, ¿ya? Anión porque es -2, ¿ya? O sea, tiene carga positiva. Prototipos son la calcita, mineral constituyente de las calizas y los mármoles, ese es carbonato de calcio, y por lo tanto del cemento. También se utiliza el carbonato de calcio para crear cemento. Su dureza es 3, mineral blando en general, no lo puedo rayar con la uña. Para identificarlo se agrega ácido clorhídrico diluido al 10%, entonces yo le agrego unas gotas y va a efervecer, porque se degrada y se libera CO2. La dolomita es, como ven ahí, un carbonato de calcio y magnesio, mineral constituyente de la roca dolomía. Da efervescencia, pero con ácido clorhídrico fuerte. Finalmente también tenemos la malaquita, la cerucita y la magnesita. La malaquita también a veces aparece como que fuera un óxido de cobre, pero realmente es un carbonato, ya porque tiene asociado un CO3. Se le dice óxido porque tiene oxígeno, pero tiene asociado el anión CO3, por eso es un carbonato. Los sulfatos son la combinación de un catión más el anión SO4 con valencia -2. Prototipos: la anhidrita, el yeso, la calcantina, la varita y la celestina. La calcantina, la varita y la celestina. También a la calcantina se le llama chalcantita, si no me equivoco, chalcantita, ¿ya? Muy parecida a la azurita. Ahí tenemos ejemplos de un cristal bello de calcita, ¿cierto? Que forma tetraedros, cerucita, yeso y celestina. El yeso incluye la molécula de agua, ¿ya? El yeso. La anhidrita es todo lo contrario, es parecido al yeso, pero sin agua, por eso se llama anhidrita, no tiene el ion, perdón, la molécula de agua. En su molécula general, la anhidrita es igual al yeso, pero sin agua. El yeso incluye la molécula de agua,
¿ya? Por eso el yeso es bien pesado también. Grupo de los elementos. Ya aquí se refiere a elementos nativos que yo puedo encontrar en la naturaleza libres. El único que nunca se asocia con nada y siempre está libre, siempre, es el oro, ¿ya? Pero los demás sí pueden estar asociados, pero también los encuentro nativos, por eso dice grupo de elementos. Son elementos que yo puedo encontrar de forma nativa, ¿ya? La plata es un metal nativo, el oro, ¿cierto? En los no metales, el más común es el azufre, que se encuentra en la orilla o en la salida de la fumarola de los volcanes, la orilla de los cráteres. Nitratos, tenemos, el nitrato se refiere al salitre, ¿cierto? El que encontramos en La Pampa, allá en el norte. Ese era un material muy utilizado en la agricultura, por eso era tan valioso. El nitrato sódico, un nitrato de sodio, ese es lo que conocemos como salitre. Y también tenemos los fosfatos como la apatita, ¿ya? Entonces, dentro de los grupos nativos hay cerca de 20 elementos que podemos encontrar en la naturaleza sin combinarse, pero la mayoría de las veces está combinado, excepto el oro. En general son muy escasos, entre los metales se destacan el oro, la plata y el cobre. Y entre los no metales se puede citar el azufre, el grafito y el diamante. Bueno, y ustedes ya saben que el diamante también es carbón o carbono. Grupos menores. Comprende subgrupos como las sulfosales, nitratos, buratos, en algunas partes buratos, tungstatos, fosfatos, boratos y aluros, ¿ya? Todos esos son grupos pequeños, como las sulfosales, nitratos, buratos, tungstatos, fosfatos, boratos y aluros. Entre ellos se tienen los aluros, del cual el más común es la sal común, ¿cierto? El cloruro de sodio, combinaciones de metales con elementos halógenos, por ejemplo, el flúor y el cloro, ya son elementos halógenos, ya el flúor y el cloro, y que se combinan con metales. Entre ellos está la halita o la sal común. Sal común es lo que así la llamamos generalmente, pero como mineral se le denomina halita, cloruro de sodio, la silvita y la fluorita, ¿ya? Entonces está combinado por el halógeno cloro más el metal sodio. El sodio es un metal, ¿ya? Al igual que el calcio y el litio. Generalmente están asociados, ¿cierto?, a sales como el cloruro de sodio, que es la sal común. Los nitratos y boratos, menos extendidos que los carbonatos, se encuentran en concentraciones locales de depósitos salinos, o sea, en salares. Los nitratos y boratos, menos extendidos que los carbonatos, se encuentran en concentraciones locales de depósitos salinos, por ejemplo, el bórax y el nitrato, que es el salitre. También de los salares podemos obtener, como ustedes ya saben, ¿cierto?, litio y yodo. El yodo también se obtiene de los salares. Los fosfatos, cuya mayor parte se encuentra en forma de apatito, como fosfato, es un fosfato cálcico con flúor y cloro. Es el mineral apatito, fosfato cálcico con flúor y cloro. Los demás son muy raros, los demás fosfatos son muy raros. Ahí hay varias muestras, ¿cierto?, de minerales. Dice silicatos, pero hay una pirita y bueno, la pirita no es un silicato, es un sulfuro. Ya ahí cometieron un error, pusieron la pirita dentro de los silicatos. Pero los demás sí son. La alita tampoco es un silicato. Está a la derecha. Y abajo, ¿qué es lo que dice? Déjenme agrandar la imagen para verlas bien. Ya, los silicatos son el olivino, la augita, ¿cierto? La hornblenda, el cuarzo, la plagioclasa, la moscovita también es un silicato, la calcita no es un silicato, ¿ya? Es carbonato de calcio, la calcita. La pirita tampoco es un silicato y la halita menos, ¿ya? La sal común. Después tenemos una muestra de óxidos al medio. Óxidos. Tenemos limonita, ¿cierto? Que es el típico color de la limonita, color amarillo. Tenemos la hematita, que es de color rojo, pero no la veo acá.
Esta debe ser magnetita, por eso le pusieron un clavo arriba, para que vean que es magnética. Y acá tengo varios minerales, entre los cuales está la ortoclasa y la plagioclasa, ¿cierto? Que son feldespatos. Los silicatos más los óxidos, ¿ya? Los silicatos más los óxidos constituyen el 75% de la corteza terrestre, ¿ya? Eso lo hemos visto en varias oportunidades, diciendo que el sílice y el oxígeno son los elementos más comunes de la corteza terrestre. Por un lado, el sílice forma los silicatos y por otro lado, el oxígeno forma los óxidos. Por lo tanto, entre ambos grupos, que son grupos enormes, ¿cierto? Tenemos el 75% de la corteza terrestre. Los feldespatos, tanto sódico, cálcico como potásico, constituyen el 60%. ¿El 60% de qué? De la corteza terrestre, ¿cierto? Principalmente están las plagioclasas, ya que son los constituyentes primarios de las rocas ígneas. ¿Ya? Las plagioclasas son los constituyentes primarios de las rocas ígneas. Voy a borrar acá. Participación e importancia de los minerales. Sabemos que los minerales más abundantes son los silicatos y los encontramos en las rocas ígneas. ¿Ya? Los silicatos los encontramos en las rocas ígneas, como el cuarzo, feldespato sódico, feldespato potásico, los piroxenos, los anfíboles. Ahí están mostrando, ¿cierto? Rocas ígneas, ¿ya? El granito rosa, como está ahí, ¿cierto? Que es rosa justamente por la ortoclasa, la obsidiana, que no es un mineral literalmente, ¿ya? Es vidrio volcánico. ¿Por qué no es mineral? Porque no está conformado por celdas unitarias. Por eso no es mineral, ¿ya? Igual que el vidrio. El vidrio tampoco es un mineral, es un material amorfo que por enfriar tan rápidamente no alcanza a formar cristales. La riolita también es una roca magmática, ¿cierto? Intrusiva, que tiene alto contenido de ortoclasa, también es rosada. Ahí no se nota mucho, pero también es rosada. La pumita es la piedra pómez, ¿ya? Por lo tanto, también es un material amorfo, un material que enfrió muy rápido, por lo tanto no alcanzó a formar cristales. De arriba se ve un trozo de mica y algo que tiene feldespato. Minerales de las rocas sedimentarias. Minerales de las rocas sedimentarias. El cuarzo es uno de los principales minerales de las rocas sedimentarias. También tenemos, ¿cómo se llaman? Los feldespatos, que conforman rocas sedimentarias. ¿Por qué? Porque la arena, ¿cierto? Tiene mucho cuarzo y feldespato sódico y potásico. Entonces, con eso yo obtengo, por ejemplo, la arenisca, ¿cierto? La arenisca, que es una roca sedimentaria. Por eso es un mineral común dentro de las rocas sedimentarias. Pero está muy chiquitito los minerales como para verlo. Voy a agrandarlo un poco más a ver si se alcanza a ver algo. Ahí está la arenisca, ¿cierto? Que es la roca sedimentaria. Y salen otros elementos. Bueno, las calizas también son de origen sedimentario. Y también los conglomerados o brechas también son de origen sedimentario. Y aquí al lado tenemos minerales de las rocas metamórficas. Bueno, dentro de las rocas metamórficas podemos encontrar olivino, pirita, podemos encontrar feldespato, ¿cierto? Podemos encontrar carbonato de calcio, que es el que forma el mármol. Podemos encontrar granate, biotita. ¿Ya? Todos esos son minerales moscovita que podemos encontrar en las rocas sedimentarias. Este es un mármol azulado, mármol verde. El mármol como más buscado es el mármol blanco, ¿cierto? Con el cual se hacen las estatuas que se hacían en el Renacimiento, como la estatua del David, del Pensador,
Están hechas todas en mármol. Minerales fundamentales. Minerales fundamentales. En las rocas ígneas tenemos el cuarzo, los feldespatos, las micas, la augita, hornblenda, olivinos y óxidos de hierro. Ya sabemos que la augita es un piroxeno y la hornblenda es un anfíbole, ¿cierto? Por eso yo nos nombraba siempre los anfíboles y piroxenos, ya pues son varios, ¿no? Esos son ejemplos nomás, la augita y la hornblenda. Entonces dentro de las rocas, dentro de los minerales fundamentales, en las rocas ígneas tenemos el cuarzo, los feldespatos, las micas, la augita, la hornblenda, olivino, que también es un silicato, y óxidos de hierro, por ejemplo la pirita. En las rocas de metamorfismo regional tenemos actinolita, andalusita, asbesto, que es un elemento que antes se usaba para hacer planchas de pizarreño, ya sea para la construcción o para hacer techos, ¿ya? Las típicas planchas que parecen como de cemento del techo, que son onduladas, se hacían antes con asbesto, porque el asbesto es como fibroso, pero es muy contaminante, es cancerígeno al respirarlo, por lo tanto ya no se utiliza para eso. Pero hay muchas casas que todavía tienen techos de pizarreño con asbesto. Entonces, cuando saquen esos techos hay que ponerse máscaras especiales para evitar aspirar el asbesto. Clorita, epídota, granate, cianita, hornblenda, serpentina y talco. ¿Ya? Son minerales que encontramos en rocas de metamorfismo regional. Granate, cianita, hornblenda, serpentina y talco. En las rocas sedimentarias podemos encontrar cuarzo, feldespatos, caolinita, que es un tipo de arcilla, caolinita, calcita, carbonato de calcio, corindón, es un óxido de aluminio, dolomita, hematita, que es un óxido de hierro, yeso, anhidrita y halita. Todo eso podemos encontrar en las rocas sedimentarias. Halita, anhidrita, yeso, hematita, dolomita, corindón, calcita y caolinita. La actinolita es un clinoanfíbol que se presenta en cristales alargados o fibrosos. La andalusita es un silicato frecuente en contacto de granitos con pizarras arcillosas. El asbesto, de fibras duras y rígidas, es una serpentina de múltiples usos. ¿Ya? El asbesto, de fibras duras y rígidas, es una serpentina de múltiples usos. La clorita es un filosilicato que se diferencia de las micas por ser inelástica, la clorita. En cambio, la mica biotita y la moscovita son elásticas. El granate es un nesosilicato cúbico y duro. La cianita es un silicato triclínico, o sea, pertenece al sistema cristalino triclínico, que con la andalusita y la sillimanita constituyen un sistema polimorfo. La serpentina es un filosilicato, como la clorita, que puede ser fibrosa u hojosa. El talco, por su parte, también es un filosilicato, el talco, que es el material más blando, ¿cierto?, hecho por la naturaleza. Es monoclínico de origen secundario, gracias a la alteración de los ferromagnesianos. Aquí tenemos piedras preciosas y ornamentales. Una de ellas es la esmeralda de Colombia, como la ven ahí, una piedra muy apreciada, ¿cierto?, y escasa. Y también se utiliza el mármol y se le considera una piedra ornamental, ¿cierto? La gente habla de piedras, ¿ya? Ustedes ya saben que las piedras como tales no existen, existen las rocas o los minerales. Es un yacimiento entonces de mármol, mármol blanco. También está en Colombia. Principales menas de minerales. Se entiende por mena, aquí la traducción de mena es como yacimiento, ¿ya? Principales menas de minerales, se entiende por mena un depósito de un mineral o de varios minerales en una concentración superior a la media y en condiciones económicamente explotables. Significa que yo voy a pagar los costos de explotación al vender
la mena, ¿cierto? El mineral útil que puede estar asociado, ¿cierto?, a minerales estériles, la mayoría de las veces así, ¿ya? Por ejemplo, la mena de cobre más común, ¿cierto?, es la calcopirita. Es el concepto de mena para nosotros en Chile. Es el mineral del cual yo obtengo ganancias. Por lo tanto, la mena de cobre más común en Chile es la calcopirita, pero también existe la bornita, la calcosina, la cobalina, que también son menas valiosas de cobre, pero son menos comunes que la calcopirita. En este caso, ellos hacen mena igual a yacimiento, por eso leo lo que estoy leyendo. Se entiende por mena un depósito de un mineral o de varios minerales en una concentración superior a la media y en condiciones económicamente explotables. Significa que la concentración de ese mineral útil está en una concentración tal que al venderlo, ¿cierto?, yo voy a pagar los costos de explotación. Eso significa condiciones económicamente explotables. Asociados con los minerales económicamente útiles, también encontramos los estériles o ganga, ¿ya? Uno habla de minerales estériles o ganga. Piedras preciosas. ¿Cuáles son las más conocidas y las más valiosas? El diamante, por supuesto, de las cuales hay varias variantes de diamante. El diamante sin impurezas es transparente, así como el cuarzo de roca. Ese es el diamante transparente. Pero también a veces tiene pequeñas impurezas o trazas de otros elementos que hace que exista el diamante, por ejemplo, azul, el diamante rosado, que se considera más valioso porque es más escaso. Entonces, dentro de las piedras preciosas sobresalen el diamante, el rubí, que sabemos que es un corindón, ¿cierto?, el zafiro y la esmeralda. El zafiro también era un corindón, si no mal recuerdan. Y la esmeralda, entre otras. Colombia es famosa por las esmeraldas de Muso y Chivor. La esmeralda es un berilio coloreado de verde. La esmeralda es un berilio coloreado de verde por su contenido de cromo. Hay piedras ornamentales también que se utilizan para, por ejemplo, hacer muebles de cocina o fachadas de edificios, escaleras, ¿ya? Que hace que sean más valiosas esas construcciones, agregándole mármol, también granito, ¿ya? A veces el granito se corta en capas delgadas y se pule y queda muy bonito como piedra ornamental, por ejemplo, de muebles de cocina o muebles de baño. Piedras ornamentales, entonces, tenemos que sobresalen el mármol y las calizas. Bueno, el mármol es una caliza y baja dureza. ¿Por qué se utiliza mucho el mármol y las calizas? Por su nobleza y baja dureza, ¿ya? Entonces se puede pulir sin mayor problema. Y los granitos, como le decía, por su aspecto y resistencia. Por eso se utiliza en muebles de cocina o en los baños. Otros también fachadas de edificio, el granito pulido, ¿cierto? Se corta y se pule y se coloca en las fachadas de edificio. Otros usos de los minerales. Como abrasivos podemos encontrar el cuarzo y el diamante, ¿cierto?, que se utiliza como abrasivo o para cortar elementos duros. Ustedes saben que las coronas diamantinas tienen pequeños trozos de diamante o brillantes, que son los diamantes que se hacen artificialmente. Así se le llaman a los diamantes artificiales hechos por el hombre, brillantes. Por eso les decía, otros usos de los minerales son como abrasivos, el cuarzo y el diamante. En la cerámica y vidriería, obviamente vamos a utilizar caolinita, que es un tipo de arcilla. Las arcillas son las que se utilizan para hacer cerámicas, y el vidrio se hace principalmente con cuarzo, ¿ya? El vidrio se utiliza el cuarzo para hacerlo, para fabricarlo. Como refractarios, el grafito y las micas. Como refractarios, los refractarios son elementos que me permiten aislar del calor o del frío, pero especialmente del calor. Como refractarios, entonces, tenemos el grafito y las micas. Como fundente, la calcita, ¿ya? Es un elemento que se agrega como fundente en las fundiciones para que la escoria, ¿cierto?, salga a flote. Y en óptica y electrónica también se utiliza el cuarzo. En óptica y en electrónica se utiliza el cuarzo. Antes se agregaban rubíes a las piezas de los relojes finos para evitar que los pequeños engranajes, las pequeñas coronas, se desgastaran. Hoy se le agrega cuarzo, que es mucho más barato que un rubí.
Las fosforitas se usan como abonos. Las fosforitas se usan como abonos. ¿Por qué? Porque el fósforo es uno de los principales elementos necesarios para es uno de los principales nutrientes, ¿cierto?, de las plantas, el fósforo, ¿ya? Que se necesita, el fósforo. En esta imagen se está mostrando una región de Colombia que se llama Gobernación de Caldas. Gobernación de Caldas. Es el equivalente a región para nosotros, ¿ya? Y hay varios municipios ahí, ¿ya?, que están en color amarillo y son los principales municipios generadores de oro y plata en Colombia. Municipios productores de oro y plata en Caldas, ¿ya?, en la región de Caldas. Entonces, todos esos que están en amarillo son productores de oro y plata. Por ejemplo, se dice que ahí arriba hay reservas de 12 millones de onzas de oro y 70 millones de onzas de plata. Cuando decimos reservas se refiere a yacimientos que todavía no han sido explotados. Por eso dice que hay 12 millones de onzas de oro y 70 millones de onzas de plata. ¿Ya? La producción anual de esta región es de 870.000 gramos de oro, 870.000 gramos de oro, o sea, casi una tonelada de oro, y de plata, más de una tonelada de plata, ¿cierto? Son 1.146.000 gramos de plata, o sea, un poco más de una tonelada de plata. Según el inventario minero de Ingeominas de Colombia, en el año 1972 la región cuenta con, del año 72, perdón, la región cuenta con 220 explotaciones, 220 explotaciones y depósitos metalíferos, y no metalíferos 124 en Caldas, 124 en Caldas, 60 en Quindío y 36 en Risaralda. La minería es una actividad que se remonta a la época precolombina en Colombia. Fue importante como motor de la colonización antioqueña, que es una región también de Colombia, y aún hoy, aunque con excepciones, se desarrolla con características artesanales. Entonces, en la región de Caldas hay 220 explotaciones, de los cuales 124, ¿cierto?, son no metalíferas. En el segundo párrafo leemos: en la región las principales ocurrencias o yacimientos, son de oro, plata, zinc y mercurio. Aquí ocurrencias es el equivalente para nosotros de depósito o yacimiento. En la región las principales ocurrencias son oro, plata, zinc y mercurio. O sea, una región muy rica, además de otros minerales metálicos y no metálicos, que son vitales para el desarrollo de las fuerzas productivas, como son las calizas, el mármol, arcillas y carbón. Oro y plata, asociados a cuerpos intrusivos. El oro y la plata están asociados a cuerpos intrusivos, o sea, magmas que enfriaron lentamente bajo la tierra. Y depósitos aluviales también, o sea, yacimientos tipo placer. Yacimientos tipo placer son los yacimientos que, por ejemplo, Marga Marga es un yacimiento tipo placer. Hoy en día no tiene mucho, ¿cierto?, que ofrecernos, pero por largo tiempo, desde la época de los incas, fue un yacimiento tipo placer donde yo podía encontrar pepitas de oro. Eso es un depósito aluvial, ¿ya? Entonces, oro y plata asociados a cuerpos intrusivos y depósitos aluviales. Como yacimientos también de filones o vetas, filón y veta es lo mismo. Como yacimientos de filones, en Caldas se destacan Marmato, Río Sucio, el distrito Manizales, Villa María y otros yacimientos en Samaná, Florencia y Manzanares. En Risaralda, la región de Santa Cecilia, Pueblo Rico, en Quindío no hay áreas de interés. Como aluviones auríferos están las terrazas del Cauca, los ríos Samaná y Guarinó en Caldas. Aluviones auríferos. Ya, o sea, son yacimientos tipo placer. En Caldas, Risaralda y San Juan, en Risaralda y La Vieja y Boquerón en Quindío, ¿ya? Son aluviones auríferos también. Risaralda y San Juan en Risaralda y La Vieja y Boquerón en Quindío. Esta minería se practica básicamente sin control estatal. Ya estamos hablando de pequeña minería o minería artesanal.
esa es la región que se genera manganeso. Entonces la región de Caldas, en la parte verde, son los municipios que se obtiene manganeso. Manganeso es el mineral que se saca de estas regiones que están ahí: Salamina, Aguadas, Marulanda, Manzanares y no alcanzo a ver el otro nombre. Hierro. Se destacan yacimientos del complejo volcánico Ruiz Tolima. No sé si saben del Nevado de Ruiz, que es una montaña alta, ¿cierto?, en Colombia, que en el año 90 provocó una tragedia muy grande después de una erupción que hubo, que hizo que se derritiera todo el hielo alrededor, los glaciares, ¿cierto? Y se produjo un aluvión terrible que aplastó prácticamente un pueblo de muchos habitantes. No recuerdo si eran 50.000 habitantes, algo así. Murió mucha gente. Eso fue con la región de Ruiz. Entonces, hierro se destacan en yacimientos del complejo volcánico Ruiz Tolima, utilizados en la industria del cemento. Antimonio, son escasas las ocurrencias en la región. Se conocen manifestaciones en Villa María y en los alrededores de Salento, unas y otras asociadas a rocas metamórficas y metasedimentares. Entonces, rocas metamórficas y metasedimentares. Entonces, ahí encontramos manifestaciones, ¿cierto?, de antimonio. Plomo y zinc. Son numerosas las mineralizaciones. Se conoce la mina de Las Nieblas y en Caldas, ocurrencia en Samaná y Marquetalia. Son nombres medio raros, ¿cierto?, para nosotros. Manifestaciones de cobre. Encontramos numerosas manifestaciones en Caldas y Risaralda, algunas de ellas explotables antiguamente. Bueno, Colombia, como ustedes saben, es una región que también pasa la cordillera de los Andes. Por lo tanto, la cordillera de los Andes es una región que nace a partir del tectonismo de placas, ¿cierto? Y cómo la placa oceánica penetra, ¿cierto?, la placa sudamericana. Entonces, eso genera, ¿cierto?, mucho magmatismo, intrusivos, y esos intrusivos finalmente generan yacimientos, ¿ya? Entonces, todo lo que es el volcanismo está siempre asociado a yacimientos. Donde hay muchos volcanes también vamos a encontrar yacimientos. Y como Colombia está también en la orilla del Pacífico, también es una región montañosa, por lo tanto encontramos mucho yacimiento. Leo cobre nuevamente, dice: manifestaciones numerosas en Caldas y Risaralda, algunas de ellas explotables antiguamente. Manganeso, el ambiente de la fosa del Cauca parece favorable, siendo reportadas manifestaciones en San Félix, Viterbo y Apía, sobre rocas sedimentarias del Cretácico. Entonces encontramos yacimientos sobre rocas sedimentarias del Cretácico de manganeso. También podemos encontrar carbón en esta región de Caldas. Los municipios son Río Sucio y Aranzazu. Río Sucio y Aranzazu, donde encontramos carbón. Mercurio. Se detecta un cinturón que se extiende de Aranzazu. Se detecta un cinturón que se extiende de Aranzazu a Salamina. Ya eso se le llama cinturón porque es una región alargada. Se detecta un cinturón que se extiende de Aranzazu a Salamina, ¿ya? Existen manifestaciones en Aguadas, sobre la formación Quebrada Grande y en las vegas del río Supía y Huaca, en la desembocadura del río Campía, ¿ya? Entonces se detecta mercurio en una región como un cinturón, por eso se detecta en un cinturón que se extiende de Aranzazu a Salamina. Existen manifestaciones en Aguadas, sobre la formación Quebrada Grande y en las vegas del río Supía y Huaca, en la desembocadura del río Cambía. También encontramos carbón. El terciario carbonífero de Antioquía se extiende a Río Sucio, Quinchía y posiblemente Aranzazu. Por eso están marcadas esos municipios acá en el mapa. Los mantos anuncian una cuenca intramontañosa con reservas bituminosas. Las
reservas bituminosas son de carbón, con reservas bituminosas apreciables y con buen poder calorífico. Ya a veces el carbón que uno encuentra no es de buen poder calorífico, como el carbón, por ejemplo, de Lota, ¿ya? De Coronel. Si bien hay carbón, no es un buen carbón con alto poder calorífico, ¿ya? Por eso se dejó explotar, por eso dejó la empresa Enacar de explotar el carbón de forma estatal. Enacar era una empresa así como Codelco, que se llamaba Empresa Nacional del Carbón, Enacar. Así como existe ENAP, la Empresa Nacional del Petróleo, existía Enacar. Y hasta el año 93, si no me equivoco, se explotó carbón con recursos estatales y habían varias minas trabajando cerca de Lota. Hoy en día solamente se trabaja a nivel de pequeña minería, mediana minería privada, ¿ya? Asbestos se reportan en Neira y Córdoba y Pijao. Asbestos con fibras de mala calidad asociados a rocas básicas de la falla romeral, ¿ya? Asbestos con fibras de mala calidad asociados a rocas básicas de la falla romeral. Todos estos nombres se tienden a repetir, ¿cierto? En Sudamérica, pues son nombres que se trajeron de España. Por eso hay muchos nombres, podemos encontrar Córdoba en Colombia, ¿cierto? Córdoba en Argentina y obviamente la Córdoba original que es de España. En estas regiones, en estos municipios más bien dicho, encontramos mármol y calizas dentro de la región de Caldas. Neira, Norcasia, Victoria, La Dorada. Entonces encontramos mármol y calizas. Caliza, mármol. Sobresalen los yacimientos de Samaná, La Victoria y La Dorada. Existen numerosas explotaciones como la de Neira, Manizales y Pijao, las últimas en forma de lentejones. Grafito, asociados a esquistos negros y chales, podrían darse yacimientos. La única ocurrencia conocida está en el norte de Caldas, como grafito. Tenemos arcillas también. Toda esa parte rosada hay arcillas que me sirven para hacer cerámicos, ¿cierto? Neira, Manizales, Anserma, Filadelfia, Supía, Río Sucio, Aguadas y La Dorada. Arcillas abundantes en el Quindío, en Caldas y Risaralda. Se explotan niveles que incluyen caolinitas. En Caldas y Risaralda se explotan niveles que incluyen caolinitas. Los yacimientos más interesantes están en Génova, Calarcá, Quimbaya y Pijao, formados como suelos residuales. La naturaleza detrítica supone largos transportes, pero subyacen suelos altamente productivos. La naturaleza detrítica significa restos de rocas pequeñas, ¿cierto? Supone largos transportes fluviales, a eso se refiere, supone largos transportes, pero subyacen suelos altamente productivos, bajo esa zona detrítica. Podemos encontrar caolín también, que también es un tipo de arcilla. Se presentan numerosas ocurrencias en aguadas, más bien dicho, el caolín forma suelos arcillosos. Se presentan numerosas ocurrencias en Aguadas, San Félix, Marquetalia, formación abejorral y valle alto, en cuanto a caolín. También encontramos talco y magnesio en la región de Caldas, en los municipios de Aguadas, Pacora, La Merced y Filadelfia. Talco y magnesio. Talco en la Felisa Salamina asociado a serpentinas de la falla romeral. Azufre se han explotado yacimientos asociados a morrenas en el costado norte del Nevado Ruiz. Las morrenas son la parte terminal de los glaciares, ¿ya? O sea, los glaciares como que tendieron a arrastrar zonas rocosas por el empuje de los hielos, eso es la morrena. Entonces, azufre se han explotado yacimientos asociados a morrenas en el costado norte del Nevado del Ruiz, que es una gran montaña, ¿cierto?, con hielo eterno, que le conté, ¿cierto?, que se derritió rápidamente en una erupción que hubo el año 90, si no me equivoco, y que mató mucha gente. Fue muy mediático eso, porque había una niña que quedó atrapada en un lodo
con ceniza volcánica que no la pudieron sacar nunca finalmente y murió, murió tratando de sacarla esa niña. Existe otra ocurrencia interesante en la laguna del Otún. Por eso a todos se nos quedó grabado, que siempre la estaban mostrando, ¿cierto?, a lo largo del tiempo, hasta que nunca la pudieron sacar, porque al sacarla le podían hacer daño, porque esta ceniza lodosa forma como que succiona a las personas, ¿ya? Y no la podían sacar sin hacerle daño. Existe otra ocurrencia interesante en la laguna del Otún. Materiales de construcción, o sea, áridos. Podemos encontrar, ¿cierto?, áridos en esas distintas regiones color gris, municipios de color gris. Agregados de ríos. Las principales fuentes son los ríos Vieja, Otún, Risaralda, Cauca, Chinchiná y Barragán. Algunas fuentes resultan hoy sobreexplotadas. Son las orillas de los ríos de donde se sacan áridos, ¿cierto? Como del río Maipo o del río Aconcagua, acá en Chile. Eso ellos le llaman agregados de ríos, que son áridos. Las principales fuentes son los ríos Vieja, Otún, Risaralda, Cauca, Chinchina y Barragán. Algunas fuentes resultan hoy sobreexplotadas, por lo cual se intensifican explotaciones en Cerro Bravo y en macizos rocosos vecinos a los grandes cascos urbanos. Fíjense, también hay uranio en la región de Caldas, en esas zonas, de color lila, ¿cierto? Norcasia y Samaná. Norcasia y Samaná encontramos uranio. Reservas probadas, 1,5 millones de libras, 1,5 millones de libras. Reserva inferida, 19,9 millones de libras. O sea, se piensa que puede haber en 19,9 millones de libras, donde está ciertamente probado con sondaje, ¿cierto? Hay una región, ¿cierto?, probado, a eso se refiere probado, 1,5 millones de libras probadas de uranio. En 3 kilómetros de 10,5 mineralizados. Precio actual de la libra, $60 la libra. ¿Ya? Mucho más valioso que el cobre, el uranio. Producción anual, ¿a cuánto está la libra de cobre? ¿Saben ustedes o no? Está como a 3,5, 4 dólares la libra. Y aquí dice que el precio en ese tiempo que hicieron este PowerPoint, que deben dar por ahí, ¿cierto? Porque el uranio se sigue utilizando, $60 la libra. Se utiliza como fuente energética, ¿cierto? Se enriquece el uranio para generar plutonio y de ahí se promueve la fisión nuclear. Fisión nuclear, no. La fusión nuclear, no, está bien dicho, fisión nuclear. Fisión es cuando se divide, fusión es cuando se une. Se promueve la fisión nuclear en los reactores nucleares para generar energía, ¿ya? La energía calórica se transforma para evaporar agua y mover turbinas y de esa forma obtener energía eléctrica, ¿ya? Entonces el precio en ese tiempo, y debe estar muy parecido ahora, son $60 la libra de uranio. Entonces tienen uranio en esta región de Caldas de Colombia. Total de uranio se consideran 16 millones de libras, 16 millones de libras. Vida útil, 15 años, 15 años. O sea, todavía están sacando uranio en Colombia. Perdón. Uranio, se encuentran anomalías en Irra, Risaralda y Berlín, Caldas. Se encuentran anomalías cuando hablamos de anomalías se refiere a concentraciones anómalas, o sea, yacimientos o depósitos minerales. Se encuentran anomalías en Irra, Risaralda y Berlín, Caldas, asociadas a las primeras a sedimentos del Cretácico. Y las segundas a un intrusivo del Terciario. Mapa geotérmico de Colombia, o sea, también pueden obtener de las zonas más oscuras, ¿cierto? Seguramente hay volcanismo en esas zonas, y eso me permite obtener energía a partir de aguas que se calientan, ¿no es cierto? Se calientan producto del magma cercano a la que están estas fuentes de agua. Entonces de ahí podemos sacar energía geotérmica, ¿ya? En esas partes más rojas es donde hay más energía geotérmica. Que también es un recurso útil, ¿cierto?
recursos geotérmicos, los estudios de prefactibilidad del CHEC permitieron identificar 3 zonas anómalas. Los estudios de prefactibilidad de del Consejo, ¿cierto?, de Energía de Colombia permitieron identificar 3 zonas anómalas: la laguna del Otún, Cerro España, la región de Nereidas, Playa Larga, y la región de Cajamarca, el Machín. Entonces los recursos y los estudios de prefactibilidad de la Comisión de Energía de Colombia permitieron identificar 3 zonas anómalas: la laguna del Otún, la región de Nereidas y la región de Cajamarca. Hoy se prospecta el potencial del campo de Nereidas en territorio de Villa María. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Mañana es la prueba, voy a hacer la prueba hoy día para que la puedan hacer sin problema en la fecha que está estipulada. Y como les dije, después de la prueba de mañana 7 de diciembre, viene una prueba recuperativa el 14 de diciembre, también en horario de clase, día martes 14 de diciembre, o sea, va a comenzar la prueba mañana, y el 14, para los que me deban alguna nota, a las 11 de la mañana, ¿ya? La prueba de mañana comienza a las 11 de la mañana, y la prueba del 14 de diciembre, que es una prueba recuperativa para los que me deban una nota, también comienza a las 11 de la mañana. Como las pruebas son Una online, consulta, van a quedar ahí abiertas, independiente que me operen a mí. Dígame. las notas las tiene. Claro que las tengo, pues, pero a usted le aparece la nota cuando terminan la prueba. No, que no nos salen las notas en el aula. No, pues no las he subido, pues, pero ustedes saben su nota porque cuando dieron la prueba. No la he subido todavía. Ah, ya. Ya, Ya, chiquillos, profe. nos estamos viendo. Chao, profe, cuídese. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Dígame. la prueba la dejará habilitada hasta cierta hora. Sí, pues comienza a las 11 y va a parar a las 11:45. Ah, ya. No la dejo todo el día, así que tienen que entrar a la hora de clase. ¿Ya? Ya. Nos estamos viendo. Chao, profe, que esté bien. Chao.